Dale. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí te escuchamos bien. Tenía que desactivar el audio de ella, no lo activo. Bien, yo tengo que demostrar si se pierde o no se pierde la salvación, porque el muchacho en el video aclara que no se pierde, pero yo le tengo que responder a él. Yo tomé dos textos, Efesios 4:22, que menciona, que dice, el subtítulo dice la nueva vida en Cristo, y el verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entiendo yo que una persona llega a ser cristiana cuando se arrepiente, cree en su corazón de que la única manera de ser salvo es por medio de Cristo, por la muerte y resurrección de él, y decide, con la ayuda de Dios, con la misericordia de Dios, ir encaminando su vida poco a poco y con la lucha constante del cristiano. Pero, ¿qué pasa? Y lo resumo yo, aquí lo hice en 2 puntos, que ahí empieza la vida del cristiano. Él se arrepintió y decide permanecer. Pero está la parte también en la que el tú creer, el tú arrepentirte, es un punto. La otra parte que todo cristiano debemos tener a partir del momento que nos arrepentimos es ir renunciando día con día a nuestros deseos, a todo aquello que no está dentro de la voluntad de Dios. Porque el texto menciona que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, ¿verdad? O sea que yo me arrepentí, es verdad, me arrepentí y creo en la salvación por medio de Cristo, pero yo como persona debo ir despojándome del viejo hombre, despojándome a costumbre, despojándome a mi manera de vivir, a mi manera de pensar. Incluso siento yo, pues, que yo no es que yo me aparte, incluso yo puedo permanecer en la iglesia. Yo ni siquiera me he ido para el mundo, pero yo puedo llegar a la iglesia y sentarme, escuchar una prédica, incluso puedo ser hasta ministro, hasta líder de un grupo, por poner un ejemplo, pero si yo no renuncio a mi manera de vivir, a mi manera mi manera pecaminosa, y no me renuevo día con día en cuanto a la renovación, valga la redundancia, del Espíritu Santo, ahí está el pequeño problema. Bueno, no el pequeño, ahí está el gran problema en saber de que yo, si no renuncio y no renuevo mi vida en Dios, puedo perder la salvación. Pongo otro ejemplo también. En Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Puede que yo en un momento me haya arrepentido, es verdad, pero si yo no recibo una vida, una mente nueva, despojando mi viejo hombre, puede que yo nunca haya renunciado a mi mente vieja, puede que yo nunca haya dejado de amar a mi manera pasada de vivir, y puede que yo nunca haya renunciado a esas cosas que no hacían que yo fuera una persona, por decirlo así, que se renovara o que cumpliera en sí la voluntad de Dios. Así que ese era. Así que ahora, bueno, ok, ahora en conclusión, sí se puede perder la salvación. En cuanto a lo que acabo de explicar, sí, yo diría que sí se puede perder la salvación.
¿Alguien más? Jocelyn. ¿Quién? Jocelyn. Dale pues. Va, hermano, buenas noches. Bueno, mi postura es que la salvación sí se puede perder a la luz de la Escritura, toda vez que iríamos en contra de lo que dice la palabra si afirmáramos que la salvación no se pierde, porque entonces es como decir que un militar puede ser militar sin pasar todo aquel entrenamiento, y no lo digo como si la salvación la obtuviésemos por nuestros méritos, lo digo que es cuando usted alcanza algo, así como un boxeador gana un título, ese título lo puede perder si un rival se opone contra él. ¿En qué sentido? Que nuestra lucha primeramente contra la carne, contra las acechanzas del enemigo, contra la corriente de este mundo, que son aquellas cosas que nos pueden hacer perder esa salvación. Yo me baso principalmente en el mismo libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos hace referencia en su contexto a lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y la lectura del verso 26 del capítulo 10, donde habla que si pecaremos voluntariamente, nosotros sabemos que el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces, hacerlo de manera voluntaria, cuando ya hay un conocimiento de la palabra, de la verdad de Cristo, es hacer las cosas por un acto voluntario, porque en realidad ya tenemos la libertad para elegir. Si bien es cierto, sabemos que nosotros no practicamos el pecado, pero sí tenemos conocimiento y sí sabemos que una vida en Cristo para mantener esa salvación es haciendo aquellas cosas que la misma palabra nos manda a hacer, a orar, a escudriñar, a leer la Escritura, a ser discípulos, a ayunar, y todo ello porque sabemos que si no lo hacemos, nuestros pies van derechito al deslizadero, por decirlo así. Entonces, cuando la Escritura habla de que la salvación que nos ofrece el Señor y se compara a aquel santuario o aquel culto que se celebraban los sacerdotes de manera terrenal, lo hacían continuamente con la sangre de los toros, los machos cabríos y todo esto, que el joven en su video dice y hace referencia como que el texto únicamente va dirigido a los judíos que practicaban el antiguo pacto. Es decir, si nos vamos a la escritura del libro de Hebreos 10, dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ha sentado a la diestra de Dios. Porque Cristo, cuando hizo ese sacrificio, no entró en un santuario terrenal como se hacía con aquellos animales y su sangre, sino que Cristo entró una sola vez y para siempre, dice la palabra, que en el cielo mismo, para presentarse ante Dios por nosotros. Entonces, una cosa tan sublime, tan sobrenatural, haber ido a la muerte y resucitado, nosotros no podemos pretender y compararlo como si se tratara de un sacrificio o un ritual que se practicaba en el antiguo pacto bajo el sacerdocio, sino que lo que hizo Cristo es quitar el pecado en sí del mundo con un acto, como lo decía, sobrenatural. En el verso 18 del capítulo 10 de Hebreos dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo este acto que el Señor realizó y que nos da la libertad de ser salvos, porque la salvación nos lleva a ser salvos de la muerte eterna del pecado.
permite que el Señor nos dé un corazón limpio y una conciencia del pecado, que es la que no teníamos antes de conocer a Cristo, porque antes de conocer a Cristo nosotros pecábamos y lo hacíamos de manera sabiendo que era incorrecto, pero no teníamos la conciencia de la salvación del Señor, porque esto es algo espiritual. El Señor nos da el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye a través de su palabra y el conocimiento para no hacer un acto deliberado, porque hacer las cosas deliberadamente es saber que van a acarrear o a traer una consecuencia. Por tanto, este versículo que dice que no queda más sacrificio por los pecados, claro, porque después de Cristo, ¿qué más sacrificio puede haber? O sea, después de Cristo, nosotros si cometemos pecado, teniendo el conocimiento de lo que el Señor hizo, teniendo el Espíritu Santo del Señor, ya es entrar en un nivel de apostasía, de abandono de la fe, porque ya lo haríamos de manera deliberada, es decir, de manera muchas veces intencional o sin importancia, pasando por encima de lo que es la palabra de Dios. Entonces, me quedo con el Salmo 69, el verso 28, donde el salmista hace referencia a los enemigos y todo aquel que se opone a la palabra de Dios, pero en el verso 28 dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Es decir, los justos son los que han sido justificados por Dios, por el Señor Jesucristo, y van a estar en la eterna salvación, porque Cristo es el autor de la eterna salvación. En eso se resume el libro de Hebreos. Por tanto, sí se pierde la salvación en conclusión de lo expuesto. ¿Qué más? Gabriela. Buenas noches, hermano pastor. Primero que todo, él toca varios puntos y siento que también mezcla el antiguo pacto con el nuevo pacto. Incluso menciona a los judíos, los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto para cuando pecaban, ¿no? Entonces, ahora nosotros somos salvos por gracia y por el sacrificio que el Señor hizo. Y ese sacrificio fue único y es el que fue y va a ser para siempre. Ya nosotros no vamos a ser salvos por la ley ni practicando los sacrificios por los pecados, por cada vez que pecaba el pueblo, ya eso no lo practicamos gracias al sacrificio que hizo el Señor. Entonces, sí se puede perder la salvación. Es como se decía anteriormente, o sea, eso es, si nosotros nos descuidamos, si nosotros perdemos esa comunión con el Señor, si nosotros nos desviamos del camino, si nosotros practicamos el pecado, si ya no estamos en esa comunión o en ese caminar con el Señor, claro que la vamos a perder. O sea, nos vamos a ir a Romanos 2:2. En realidad es el 3, pero voy a leer un poquito desde el 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Él incluso dice de que los hermanos que le debaten a él
que afirman de que, o sea, él afirma que no se puede perder la salvación y ellos le dicen que sí se puede perder la salvación. Y es así, ¿verdad? Sí, sabemos que si nosotros nos descuidamos, sí podemos perder ese regalo no merecido, como dice la Escritura, de perder la salvación. Estoy buscando el texto que se me perdió. Se me perdió el texto, pero en resumen, el texto que tenía es que ahí dice que vamos a ser salvos por fe, no por ninguna obra, porque él también menciona de que se puede ser salvo por obras. Entonces sabemos que eso tampoco cuenta delante del Señor, sino que si permanecemos, si creyéremos hasta el final y hacemos lo que Dios manda en su Escritura, entonces seremos salvos y podemos estar a su diestra. Pero sí se puede perder la salvación. Continúo. Dale. Estoy de acuerdo en lo primero que él dice, el versículo 10:26 que lee, porque cuando dice que recibieron el conocimiento, anteriormente también, ya cuando se dio el evangelio, muchos no quisieron tomar el evangelio, sino seguir practicando, por decirlo así, la costumbre de Moisés, las leyes. Entonces, en ese principio, hasta por decirlo hoy día, en la actualidad, hay religiones que toman solamente al Padre y obvian al Hijo y viceversa. Le añaden o le quitan. Entonces, ya ellos han escuchado la verdad. Entonces, no les interesa. Y hacen lo que hacen algo voluntario. Entonces, por esa parte, hasta ahí. Pero en cuanto se dice el meollo del asunto, de la situación, de perder la santidad, no me agrada mucho la idea de decir perder la santidad, sino como dice la Escritura. La Escritura menciona que dejarla de alcanzar. Entonces, bien tenía el versículo que la hermana acabó de leer. Lo voy a volver a repetir en Hebreos 2:3. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Entonces, hay un descuido del que ya ha escuchado, de que el que ya ha dado a oír el Evangelio. Otro versículo en el cual puedo con este concluir es Hebreos 12:12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando el Señor hace esta gracia, da esta gracia para el pueblo, algo que recibe, el cristiano tiene que, como lo dice, perseverar en ello, con las normas que Dios establece. Aquí por lo menos nos dice seguir la paz con vosotros y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. La santidad consta de varios puntos. Deshacerse de lo que es todas las obras del mundo, vida conforme al mundo, toda clase de cosas, perseverar en la oración, en la sana doctrina y cosas así para poder alcanzar la gracia que Dios ha dado. Y en eso ahí quedo. Concluyo, con que hay que continuar y perseverar para que la vida, como se dice, antigua o la vida mundana no vuelva a su ciclo, como lo dice la Escritura. De otra manera, el perro vuelve a su vómito o la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Entonces, si se deja de perseverar en esto, el mismo cuerpo natural busca su sitio y se aparta de la santidad, la cual entonces nadie puede ver al Señor si no la tiene, si no persevera en esto. Con esto concluyo, hermanos. Yo, pastor. Vas, dale.